Hola a todos, bienvenidos a En Código Rojo Podcast. Estoy acá con El Sovietista. Buenas, ¿cómo están? Y hoy tenemos nuestro episodio número 2, que es el tercer episodio de esta serie, porque las listas empiezan en cero. Vamos a estar hablando de software libre, de software de código abierto. Antes siquiera de meternos en definiciones, queríamos hacerlos reflexionar un toque sobre en dónde pueden encontrar ustedes software libre, porque está mucho más al alcance de la mano de lo que uno imagina. Incluso si se llevan la mano al bolsillo y sacan el celular y tienen un Android, eso ya tiene un poco incluido, ¿no? Y podemos encontrarlo en muchos lugares más. Sí, para mí es importante decir que no es como una discusión de hackers en sótanos, sino que casi todo lo que utilizamos corre en software libre. Internet entera corre en software libre. Google, Netflix, Mercado Libre, seguramente los bancos corran en servidores como Linux, como Apache, MySQL. O sea, son cosas que son desarrollos, son programas que se hicieron en software libre, pero que muchas de las empresas se apalancan en esos desarrollos para apropiárselo y desarrollar sus propios sistemas y hacer funcionar su negocio. Y una forma muy fácil de comprobarlo y que les invito a experimentar es agarren cualquier aplicación que les guste, vayan al menú y siempre hay está súper escondida por supuesto, pero siempre hay alguna sección medio escondida donde tiene las licencias de código abierto que usa esa aplicación. O sea, si van a Facebook lo van a encontrar, si van a Android lo van a encontrar, porque muchos códigos abiertos exigen que al menos esas licencias se reproduzcan. Entonces pueden comprobar por ustedes mismos que realmente es una cosa medio omnipresente. El software libre, la verdad que tiene muchos aspectos progresivos, representa de cierta manera un cierto desafío a lógicas del capitalismo, pero vamos a ver también que tiene un montón de límites, o al menos queremos plantear nosotros una perspectiva con ciertas reivindicaciones, pero también crítica, ¿no? Sí, vamos a charlar también cómo nace, cuáles son sus principios, sus ideas y detrás de eso cómo funciona hoy en día y cómo ha evolucionado, ¿no? Porque estamos hablando de debates de hace casi 50 años y ha evolucionado de manera diferente y hoy se encuentra en otra situación. Perfecto. Antes de arrancar, queremos contarles que en este podcast y todo lo que hacemos en La Izquierda Diario es posible gracias al aporte de ustedes. Hoy necesitamos de 3.000 socios en nuestra comunidad para poder seguir de pie. Y si pueden y quieren aportar con alguito de plata y seguir bancando este proyecto y tantos otros programas que pueden acceder por YouTube y por un montón de medios, así como la página escrita de laizquierdadiario.com, nos vendría, la verdad, espectacular que se hagan socios desde laizquierdadiario.com/socios. Sí, ahí. Eso o nos encontrás en cualquiera de las redes sociales. Así es. Hay un montón de facilidades para que nos puedan hacer llegar su dinero de un montón de maneras posibles. Así que bueno, ahora sí, sin más, les pedimos que nos den like a este episodio, que nos sigan en YouTube o que nos escuchen en Spotify. Recomiéndennos y vamos a empezar. Bueno, y entonces la pregunta que es el elefante dentro de la habitación es ¿qué es el software libre? ¿Qué es el código abierto? ¿Son lo mismo? ¿De dónde vienen? Yo como tengo mucha sensibilidad con la historia, pues madre historiadora, quiero empezar haciendo un pequeño raconto imaginémonos primero un mundo en el cual las computadoras todavía no son de acceso masivo y donde la computación es todavía algo más de la academia que del mercado, ¿no? En ese momento, muchos programadores compartían su código entre sí porque estaban todos aprendiendo y porque además programar era un oficio dificilísimo, en donde no era parecido a hoy, que es más cercano a como escribir en inglés, sino que incluía hablar mucho más cercano del lenguaje de las máquinas, podríamos decir. Entonces había un aspecto, como muchas veces sucede en ámbitos académicos, un poco más colaborativo, justamente de intercambio. ¿Qué pasa? Avanzamos un poco en el tiempo, llegamos a un punto en el cual la computación se empieza a desarrollar comercialmente y esto produce que los capitalistas que empiezan a vender ese hardware digan, che, pará, si todo el mundo al que yo le vendo una computadora puede ver cómo están hechos los programas con los que funciona esta computadora, tranquilamente la competencia me los puede robar y hacer su propia versión o versiones mejores. Recordemos que en el fondo el software no es más que una lista de instrucciones de cómo funcionan las cosas. Entonces, a diferencia de un auto, digamos, que vos abrir el capó y entender qué pasa dentro del motor, si no sos mecánico, es muy complicado. Acá a vos te daban una computadora y era como que en el principio podías ver las instrucciones con las que funcionaba eso y básicamente extraerlas y aplicársela a otro hardware, ¿no? Esa sería un poco cómo empieza a gestarse un cierto movimiento de software privativo, que es
empresas capitalistas diciendo no quiero que otros vean mi software y por lo tanto empiezo a generar un montón de técnicas para ocultar lo más posible cómo funciona eso, para hacer que el acceso a editar y a ver eso solo sea posible para la empresa que crea ese software. Perdón, pero que no es nada nuevo, o sea, es nuevo en la informática en sí, pero no es nada nuevo en la historia del capitalismo, que es una historia de acumulación y apropiación del saber general, ¿no? De lo que Marx llamaba el general intellect, que es el saber social acumulado, que viene desde cómo hacer fuego hasta fórmulas matemáticas, el teorema de Pitágoras, todo eso junto, que bueno, digamos, la programación tiene mucho de matemática, como decías vos, son instrucciones, son algoritmos que presetean cómo tiene que funcionar un determinado programa, y esa apropiación que en los inicios, como decías, empieza a funcionar de una manera más colaborativa, se termina apropiando para utilizarla para otros fines. Y está muy ligado está muy ligado pensando en cómo fue el desarrollo de la informática en un aspecto comercial, ¿no? Empieza a tener sentido comercial todos esos desarrollos. Bueno, qué mejor para una empresa que decir, me la apropio y la rebrandeo, la hago de una manera diferente y la vendo, la comercializo y yo me quedo con las ganancias y también con la privacidad de lo que produzco o de lo que mis trabajadores desarrollan. Bien. Voy a jugar un poco a Fantino y te voy a decir, explícale a Norma de Mataderos, que está en su casa, qué del micrófono que vos tenés enfrente en este momento involucra General Intellect y cómo es que un capitalista se apropió de General Intellect para que ese micrófono llegue a estar ahí. Bueno, en realidad todo, ¿no? Porque básicamente su micrófono es algo muy estándar y tiene, no sé, desde plástico hasta el software que tiene la parte del micrófono, toda la parte del hardware, que yo no soy muy experto en micrófono, entonces voy a decir algunas cosas, esta tela que no sé cómo se llama, todo eso no es nuevo, se va perfeccionando, se va mejorando, pero es simplemente agarrar y decir, bueno, esto podría tener otra forma, el cable en realidad se optimiza de tal manera, cómo se enchufa, bueno, hay un montón de cuestiones que se van evolucionando, pero que son pasitos, un paso delante del otro, que en realidad viene de un paso anterior. Y ese paso anterior es una apropiación, ¿no? Que primero puede ser una apropiación del conocimiento general, ¿está bien?, aplicado a una empresa, y también es una apropiación del trabajo privado del empresario que contrata a alguien, que esa persona que contrata le paga un salario, produce algo mayor que su salario, que es la diferencia entre el salario y el valor, que es la plusvalía, y eso se lo apropia y lo revende con una patente y demás, que seguramente ahora nos iremos a meter qué es la patente, que está muy relacionado con la discusión de software libre, y eso mismo, bueno, desaparece o queda apropiado por un capitalista. Bien, es un poco, me hiciste acordar esto de los pasitos. Primero que por un lado como que discute la idea, ¿no?, que ha creado alguna historia de la ciencia o incluso del capitalismo, de los grandes genios que de un momento para el otro inventaron toda una cosa, sino que hay como avances incrementales de los cuales toda la humanidad es parte. Y también me hiciste acordar a un momento en el que una profe de ciencia en la secundaria me contaba la frase de Newton que decía: caminamos sobre hombres de gigantes, en el sentido que toda ley física que se descubría había podido ser posible por otras leyes físicas sobre las cuales estaba basada, que habían hecho otros científicos antes. Y esto es un poco parecido aplicado al desarrollo de la técnica, la ciencia, todo eso en conjunto, ¿no? Sí, es todo ese saber convertido en capital fijo. Para mí hoy es muy visible, yo lo veo muy claro en la inteligencia artificial, por decir un ejemplo, que son saberes acumulados a través del tiempo, desde libros que alguien ha escrito en algún momento, hasta cómo programar o cómo desarrollar algo, sintetizado en un gran algoritmo, como puede ser el de GPT o cualquiera, no importa, y todo eso, hoy vos le podés preguntar algo, y ese bicho que responde con algo no responde con una conciencia propia desde ya, ni con un saber propio, sino que responde con una lista inagotable, o infinita no, pero muy extensa, de realmente el saber colectivo desde que empezamos a escribir o antes hasta la actualidad. Bien. Dijiste recién capital fijo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Bueno, todo lo nuevo que se incorpora a la máquina, todas esas cuestiones que a través del tiempo se van incorporando como maquinaria, bueno, eso ya no es algo vivo, sino que tiene que ver con algo que ha sido incorporado como capital fijo en la producción. Bueno, entonces, vemos entonces que esta
apropiación o este intento de privatizar algo que por naturaleza sería el producto del conocimiento general, como ocurre también en las máquinas, ocurre en el software. Acá queremos presentar un poquito cierta historia que hay alrededor de las patentes y de los derechos del autor, que están muy relacionadas con el surgimiento del movimiento del software libre, porque bueno, las patentes, para quien no sepa, son un artilugio también, ¿no?, propio de esta lógica del capital que veníamos describiendo, que regula sobre todo invenciones, ¿no? O sea, sobre todo máquinas, reacciones físicas, reacciones químicas y cosas por el estilo, mientras que los derechos de autor son derechos que no protegen el contenido de una idea en sí mismo, sino cómo se distribuye. Aplican muchas veces a los libros. Habrán visto la ley 11.723, para los curiosos como yo que lean la primera hoja de un libro, siempre arranca por ahí. Entonces, viendo esta dicotomía, uno podría creer que el software, ¿no?, que de nuevo son reglas escritas, podría ser más tendiente a caer dentro menos dentro de las patentes y más dentro de los derechos de autor. Y sin embargo vemos que hay un movimiento que arranca sobre todo en Estados Unidos, donde se empiezan a permitir patentes sobre código, lo cual es muy polémico por un montón de cuestiones. Por un lado, porque hay un punto en el cual el código, el software, de nuevo, voy a volver sobre esto un montón, no son más que reglas, y por lo tanto hay un montón de veces que es realmente lógica matemática aplicada, ¿no? Y las leyes científicas, la lógica, es algo sobre lo cual no se puede patentar, y eso está recontra claro para todo el mundo. Y sin embargo, ocurre constantemente que en el software hacen la vista gorda y permiten esas patentes. Bueno, todo este movimiento que se va gestando produce, por supuesto, una especie de reacción o al menos una especie de desafío inicial. Y acá hay que introducir a una persona que es clave, que no se puede hablar de software libre sin nombrarlo, que es Richard Stallman. Él, una de las primeras cosas que hace... Perdón, él fue el fundador del movimiento de software libre. Así es, fundador del movimiento de software libre. Él propone, es también, ¿no?, fundador de una fundación a la cual también nos vamos a referir, y proponen desde ahí una serie de libertades que debería tener todo aquel que opere con software y que debería ser un poco universal al código, que las vamos a nombrar brevemente. Esas libertades son como una especie de principio o algo así, ¿no? Así es, son como unos axiomas. Como siempre, como las listas empiezan en 0, son libertades 0, 1, 2 y 3. Él dice, bueno, la primera libertad que tiene cualquier persona que ejecute y haga software es la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. O sea, no puede haber nadie que a mí me diga, usalo para esto y no lo uses para lo otro. La libertad 1 sería la libertad de estudiar cómo funciona y poder modificar un programa. O sea, acceder a abrir la caja negra, abrir el capó del auto y poder meterme en los engranajes, cambiar cosas, toquetear. La libertad 2 es la de redistribuir copias y ayudar a otros. Y acá introduce un valor que está muy bueno, porque es el valor de lo comunitario, de la ayuda mutua. Y la libertad 3 es la libertad de distribuir copias de las versiones modificadas. Qué diferente, a veces no puedo sacarlo de la coyuntura y decir que se habla de libertades en cosas que realmente son libertades, y después escuchas a un Milei que te habla de libertad con otro tipo de lógica y de criterio y propósito y de moral, ¿no? Tal cual, sí. Siempre la libertad de los libertarios, a cualquier prueba lógica que uno la resista, termina siendo una libertad extremadamente rara. No, es la libertad del mercado, digamos, que es una libertad para unos pocos. Bien. Bueno, entonces decíamos que teníamos estas libertades y entonces tenemos, por un lado, el movimiento del software privativo, ¿no?, que es como vamos a empezar a denominar a todo el software que responda más a la lógica de capital, y tenemos también a este movimiento de software libre. Todo esto lo pueden encontrar a quien le interese profundizar el tema, porque seguramente hoy no vamos a poder abarcar todo, en una nota de La Izquierda Diario, publicada en el semanario Ideas de Izquierda, que se titula ¿Qué pasa con el software libre y las peleas por las patentes?,
Realmente es un artículo que nos ha servido mucho para elaborar el programa de hoy. Es de Facundo Schius. Espero estar pronunciando bien el apellido. Y nada, como decía, recomendamos su lectura. Y una pregunta, porque hay diferencias entre el software libre y el open source. Yo, por lo menos así medio simplón lo que voy a decir, muchas veces relaciona el open source con una especie de rebranding más con una apropiación comercial o con un uso comercial de lo que era originalmente el software libre, y que muchas veces esos desarrollos, como decíamos antes, todos podemos programar, todos aportamos a un gran código general, y ese gran código general muchas veces se utiliza también como trabajo gratuito que muchas empresas utilizan para sus propios programas. ¿Cómo lo diferenciás vos o cómo lo ves? Mira, yo no sé si hay al final de todo muchísima diferencia entre las dos cosas, pero sí me sirve para introducir un concepto que está bueno, que es el de, relacionado con esto que decía de patentes, derecho de autor, el tema del copyleft, que es uno de las ideas que va a proponer esta fundación, que además es un juego de palabras, ¿no? Contrario al copyright, en el cual ellos van a decir, y básicamente acá se van a diferenciar en dos alas, todos aquellos que estén en favor del código abierto, y creo que eso va a ir un poco a responder lo que vos decías del open source o del código abierto. Quienes son un poco más radicales y sostienen la idea del copyleft, lo que elaboraron una técnica que está basada en la ley de derechos de autor, o en las leyes en general, porque son de muchos países, que es como que usa esa ley contra sí misma, porque dice, bueno, este código que yo estoy haciendo lo voy a liberar y voy a permitir solo que circule de manera libre, o sea que no se pueda apropiar para fines comerciales, pero además cualquier persona que lo modifique es libre de hacerlo, pero todas las modificaciones que se hagan y se distribuyan tienen que también mantener este estatus. O sea, es como un ciclo que se repite indefinidamente a todas las reversiones que puedan haber de ese software. Por otro lado, hay gente un poco menos radical que dice, bueno, a mí me alcanza con que este código la gente lo pueda ver, o sea open source, eso que significa que la fuente está abierta, o sea que puedas ver vos qué hace el programa por detrás, y que a lo sumo me referencien y digan, che, esto lo hizo tal persona, o sea, que es lo que comentaba al principio, que ustedes pueden ir al menú de alguna app y buscar las licencias de código abierto que hay. Entonces, surgen como estos dos movimientos, pero en última instancia vamos a ver que los límites que tienen, incluso el ala más radical, son muy concretos dentro de las lógicas del capitalismo. Antes de hablar de eso, igual quiero que nos centremos en algunas cosas positivas. O sea, quiero que le expliquemos a la gente cuáles son los aspectos progresivos que se nos ocurren acá de estos movimientos. A mí lo primero que se me ocurre, o una de las cosas que más me interesa, que de vuelta, yo creo que hay una parte que es interesante separar, que muchas de las cosas que decimos que son funcionamientos generales del capitalismo, yo las veo muy claras en la informática, pero no son exclusivas de la informática. Por ejemplo, gran parte de todo este desarrollo, que es el software libre, y que no sé, en gran medida se muestra como una cooperación general de trabajo. Que bueno, de vuelta vuelve un poco al concepto más general del General Intellect, que no podemos hacer nada de manera aislada, de manera individual, sino que más bien nos basamos en muchas de las cosas que alguien ha hecho, las entendemos, las mejoramos, las reproducimos, y a partir de eso alguien más va a tomarla y reproducirla. Y en ese sentido también vemos desde el software libre como algo interesante, que no es necesario el lucro para realizar esto, ¿no? Que no, muchos de quienes hacían esto y quienes hacen esto no lo hacen por dinero, siempre y cuando tengan las necesidades cubiertas, ¿no? Digamos, hay un montón que lo hacemos también por dinero porque así lo requerimos, pero también se puede pensar en desarrollo de este tipo que no esté basado o no sea necesariamente con fines de lucro. Y eso me parece un aspecto interesante para reivindicar y para tratar de imaginar qué otro tipo de sociedad puede ser posible cuando hay un montón de puntos de apoyo, de desarrollo, de trabajo y demás que se hace de manera cooperativa. Por lo menos ese punto de apoyo para mí es interesante como reivindicación del software libre. Sí, totalmente de acuerdo. Y para que también la gente que no está tan habituada al oficio del programador se imagine, yo quiero contar también cómo fue mi experiencia personal cuando empezaba a programar, porque es realmente muy loco cómo uno acostumbrado a todas las lógicas del capitalismo, en la cual todo le pertenece a alguien y todo hay que comprarlo y todo el tiempo hay que estar negociando por todo,
y todo te lleva tanto a ese individualismo y qué sé yo, hay una cultura en Internet, en la programación, que no digo que sea un mundo ideal, pero sí de que es muy loco empezar a programar y ver no solo la cultura colaboracionista que hay, en el sentido de que vos haces una pregunta random y una persona random en la otra punta del mundo te responde de nuevo, sin ánimos de lucro. Ahí yo aclaro o comento un poco más. Existe un montón de foros tipo Stack Overflow, Reddit, que supongo que ahora son menos utilizados porque las IAs lo resuelven en gran medida, que si bien había, entiendo yo, algunas personas que trabajaban ahí, la gran mayoría de las respuestas era porque vos veías un comentario y simplemente respondías una duda de alguien para colaborar. Así es. Ahora, no es solo eso, o sea, no es solo la ayuda humana que otro te da en tu código, sino que, digamos, hay que pensar como los ladrillitos Lego o Rusty, que cualquier programa que uno quiera hacer, incluso para cosas sencillas, siempre tenés que usar un montón de ladrillitos que si los tuvieras que hacer vos todos de cero, te tardarías 100.000 años en hacer cualquier cosa. O sea, yo quiero hacer una aplicación para detectar con la webcam cuando mi gato entra a mi casa, tendría que escribir el driver de cómo funciona la cámara, un algoritmo de reconocimiento de imágenes que opera el video, el mismo algoritmo que corra el video sobre mi computadora. O sea, hay una cantidad de piezas interconectadas tremendas que es re loco que muchas, o sea, y de casi todos los software pregativos existen versiones de todas estas cosas que fui nombrando y podríamos estar años nombrando ejemplos de gente que lo hizo y lo puso a disposición en internet y dijo, tomen, úsenlo. Y entonces vos podés usar el hardware de una computadora con un sistema operativo totalmente gratuito y de código abierto. Podés correr video, tenés modelos de inteligencia artificial, o sea, hay un ecosistema y que muestra, ¿no?, la potencia de la creatividad humana, de la cooperación, que es realmente muy sorprendente. De nuevo, cuando uno está tan absorto en la lógica del capitalismo, entrar en internet y encontrarte con este mundo de la programación, en la que la gente medio que libera las cosas así sin más, es muy chocante, pero en el buen sentido. Sí, yo creo que ahí está bueno como para pensarlo en polémica, con la lógica de la invención dentro del capitalismo, que es yo inventé algo porque soy un gran emprendedor y como yo inventé algo, dado que soy un gran emprendedor, tengo mucho mérito y como tengo mucho mérito, tengo que tener una fortuna enorme. El caso más obvio para mí es el de Alperín, que es el CEO por unos meses más de Mercado Libre, fundador también, que bueno, básicamente lo que hizo fue copió el modelo de negocios de eBay, la logística de Amazon, Mercado Pago fueron a China y se copiaron lo que era WeChat o Alipay. Y no pasa nada, digamos, no hay un problema con la copia o con la reproducción de un sistema que funciona bien, porque así, digamos, funciona todo, como venimos diciendo. El problema es decir, soy un gran creador y en realidad hay un tipo que tenía una familia de ricos, que estaba estudiando en Stanford, que consiguió la plata. El modelo de negocios de alguien que ya lo había hecho, la plata de otros que le invirtieron y a partir de eso la capacidad de desarrollar una empresa que funciona como Mercado Libre. Cuando eso lo apropias y decís, Mercado Libre funciona gracias a mí, y cuando ves que en otros países también funcionan otras cosas similares, decís, pero capaz no es que sos el gran inventor, sino que sos el gran apropiador que tuvo los recursos para poder replicar ideas que ya existían y que incluso ni eBay fue el gran inventor, digamos. Siempre es paso a paso y hay un montón de evoluciones sobre eso. Que creo que es tramposo y el software ayuda mucho a entender que es una gran mentira pensar que hay un invento de 0 a 100, ¿no? Digamos, todo tiene una previa. Tal cual. Se me venía también el caso del creador, el supuesto creador del iPhone, ¿no? Que también, bueno, incluso en su propia biografía está contado cómo fue en realidad combinando inventos de otras personas y hay una gran historia del marketing por detrás que dice, bueno, Steve Jobs, el gran creador, cuando en realidad eran tecnologías que recopiló tecnologías que habían inventado otros y que incluso, de nuevo, esas mismas tecnologías habían sido desarrolladas sobre un montón de mejoras pasito a pasito que habían hecho cientos de miles de investigadores. Sí, y no solo eso, sino del Estado, del Departamento de Defensa, o sea, toda la parte de GPS, pantalla táctil, hay un montón de cosas que están centralmente basadas en desarrollo estatal y que, bueno, después son los mismos que muchas veces reniegan de eso. Tal cual.
Bueno, entonces, si hasta ahora no nos han abandonado, quédense con la idea de que de que existen como estos millones de piecitas, pedacitos, tipo bloquecitos, que son pedazos de software que que cumplen algún propósito, que en general la gente los pone en internet para que se usen libremente y que uno las puede combinar a esos ladrillos de distintas maneras para darles un propósito. ¿Y para vos todo software libre es progresivo? ¿Es lo mismo libre que sin fines de lucro? Bien, no. Bien, listo. Pasamos al siguiente punto. Siguiente pregunta. No, ¿qué límites me parece que tiene este movimiento, del cual ya dijimos varias cosas progresivas? Bueno, primero que una cosa no es cuestionar que Microsoft o Apple o Google hagan se apropien del General Intellect y oponerle un movimiento, pero si uno hasta el final quiere cuestionar eso, hay un problema que, como venimos diciendo, no puede estar solamente centrado en lo tecnológico, porque es una lógica que excede al desarrollo de la tecnología, que tiene que ver más con el sistema social y de producción en el cual vivimos, que todo el tiempo lleva a que los capitalistas estén buscando en su competencia feroz mutua en cómo apropiarse de más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no es en extremo radical con estas licencias, como decíamos lo del copyleft, ya a partir de ahí seguro hay algún vivo que agarra y te copia lo que vos hiciste y y vos decís, bueno, compitamos, o sea, tu software contra mi software. Ahora, nadie puede en su sano juicio creer que puede competir contra el poder de infraestructura y de un montón de cosas, de marketing, etcétera, que tienen los gigantes tecnológicos o que tiene cualquier empresa capitalista encima, con algo que de onda hacen 2 o 3 personas en sus casas. Entonces eso ya te plantea un primer problema, al menos de lo que veo yo. El otro gran problema que yo le veo es que si hay algo que hay que reconocerle a la clase capitalista, es que los tipos son en extremo creativos para apropiarse y subsumir y cooptar a los movimientos que están en su contra, ¿no? Entonces, integrar el Estado integral, el capitalismo integral. Sí. Yo me acuerdo la primera vez que alguien me mencionó eso, que también era una profe de la secundaria que nos contaba, bueno, cosas del movimiento hippie, que yo era adolescente y estaba descubriendo y me parecía re flashero, y que después veíamos cómo, bueno, el capitalismo, un montón de toda esa contracultura se la termina apropiando. Un poco pensado cuando preparábamos este episodio, pasa lo mismo con esta cultura. O sea, hay en cierto sentido una resistencia que el sistema necesita, que es, bueno, cuestionemos solamente el software, hagamos que todo sea copyleft, pero ¿qué pasa? Eso es un desafío real a las empresas, a la explotación, a todo un montón de condiciones terribles que hay. O sea, mismo por ejemplo para el caso de la IA, ¿no? Esta semana salió nombrada entre las 100 personas más influyentes relacionadas a IA en la revista Times, una argentina que entre las cosas muy buenas que dice es: no puede haber IA sin un montón de trabajo precarizado, de gente etiquetando datos y un montón de cosas. Bueno, ¿se puede cuestionar realmente todo eso sin una crítica más profunda? Yo creo que no, y ahí le veo un límite muy concreto a todo esto, ¿no? Sí, y vos decías, digamos, yo creo que hay cierto fetiche del software libre y me parece bien en ese sentido poderle darle una vuelta de tuerca en relación a qué capacidades tiene el software libre de disputar realmente sobre las aplicaciones. No sé, vos decís todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la IA, que me parece clarísimo, y todo el trabajo precario, pero no que se quede ahí, ¿no? Porque además de la parte de precarizar trabajadores, que vos en el software libre intentarías no hacerlo o querrías no hacerlo, o si lo querés hacer, bueno, no estás de mi lado quizás. También de eso dependés de una capacidad de procesamiento de datos enorme. Y también de eso dependés de una capacidad financiera impresionante para poder bancar muchas empresas. Por eso, gran parte de las empresas tipo OpenAI termina haciendo acuerdos con Microsoft porque no pueden en gran medida depender de sí solas. Yendo a otro esquema, pero parecido, Uber,
que es una plataforma que todos conocemos y que incluso impuso el nombre de la uberización para hablar de un nuevo tipo de trabajo. Es una compañía que, por un lado, se apropió seguramente de gran parte de todo lo que estamos hablando para no repetir, pero también es una empresa que precariza a sus trabajadores, que no los llama trabajadores, pero que los hace trabajar sin derechos, con condiciones muy malas, un montón de horas para poder juntar la plata, si te enfermas, bueno, todo lo que ya sabemos cómo se trabaja en Uber, pero a la vez es una empresa que, aunque brilla por todos lados, estuvo 14 o 15 o 16 años, no recuerdo exacto, perdiendo plata. Y esa plata la ponía alguien, un fondo de inversión, que dijo, bueno, invertamos acá porque este nuevo tipo de esquema y de modelo de negocio en algún momento va a triunfar, en algún momento va a hacer mucha plata, en algún momento haremos todo esto, entonces banca 14, 15 años de pérdidas de una empresa. Y eso solamente lo bancan porque en algún momento va a tener rentabilidad. Y para tener rentabilidad tiene todas las condiciones previas que hemos criticado. Entonces también muchas veces hay cierta, me parece, crítica inocente o propuesta inocente más que crítica inocente bueno, hagamos todo esto de una manera de software libre sin entender que en esa disputa contra el capitalismo o contra las empresas capitalistas tenés muchas dificultades que no se pueden resolver desde el formato tipo cooperativa, ¿no? Creo que Marx contra Proudhon hizo un montón de críticas muy interesantes, pero sintéticamente era que jamás podrá transformar una cooperativa o disputar dentro de los márgenes del capital por todas las cosas que recién dije y que Marx desarrolla mucho mejor. Bien, o sea, eso sería como una respuesta, ¿no? Al que pueda pensar, bueno, frente al Uber, que por qué no hacemos una versión de código libre y buena onda y sin maltrato a los trabajadores, o sea, porque sería muy difícil de competir con el Uber real, o incluso creo que muestra que hay un montón de problemas que muchas veces aparecen disfrazados como una cuestión técnica, pero que no lo son. Por ejemplo, si uno hay redes sociales enteras que están en formato de código abierto, o sea que uno podría montar su copia de Twitter o de Facebook o cualquiera de esas. Ahora, ¿puede alguien, de nuevo, en su sano juicio, creer que podría competir contra las verdaderas redes sociales en el sentido de atraer a un montón de gente y hacerla y que la utilicen y qué sé yo? Bueno, hay ejemplos, ¿no? que van que se quedan en el camino, como Mastodon y demás. Pero bueno, hay todo el tiempo una cosa es que el código sea accesible o libre, y otra cosa es si vos realmente estás en condiciones de competir con los capitalistas, porque después llega un momento en que necesitas los fierros. ¿Qué significa necesitar los fierros en este contexto? Que todo corre sobre servidores, que todo necesita centro de cómputos, que todo necesita ser procesado. Y en ese sentido es que es realmente muy difícil pensar, ¿no?, en separar la lucha de un software libre si uno no la une un poco más, para mí, a las demandas de, bueno, que esos centros de computación y que todo eso también sea de libre acceso, y que obviamente el sistema de producción no esté regido por buscar la rentabilidad y apropiarse de todo el tiempo, sino en un sistema más colaborativo de conjunto. Sí, perdón, me quedé enganchado con la frase esa que no me la acordaba exacto. La busqué recién, es la crítica a la miseria a la filosofía que hace Marx. Hay otro que no lo encuentro rápido, pero que es Marx sobre las cooperativas, acerca del cooperativismo, algo así. La leo, es sintética y para mí resume casi como un punto final, una conclusión de todo lo que estamos diciendo. Jamás podrá transformar la sociedad capitalista, hablando de las cooperativas, a fin de convertir la producción social en un sistema armónico y vasto de trabajo cooperativo. Son indispensables cambios sociales generales. Cambios de las condiciones generales de la sociedad, que solo pueden lograrse mediante el paso de las fuerzas organizadas de la sociedad, es decir, del poder político, de manos de los capitalistas y propietarios de tierras a manos de los productores mismos. Bien, que traducido a esto que estamos charlando, sería un poco, ¿no?, de decir, bueno, tiene que cambiar de manos un poco todo el poder que hay por detrás de estas empresas, tiene que cambiar la lógica por la que se rigen todas estas producciones. Bien, estamos llegando al final de esta primera parte. No quería cerrar sin una reflexión más para pensar también las contradicciones que tienen muchas veces de que, de nuevo, no todo lo libre es necesariamente gratis, no todo lo libre es necesariamente progresivo, como que hay un montón de cosas ahí para desarmar, pero queríamos traer un ejemplo más
de que, bueno, hay muchas veces que las empresas capitalistas lo que han empezado a hacer, porque uno se podría quedar con la impresión de que hasta acá hay dos polos opuestos, empresa capitalista de un lado, software libre del otro, y es más complejo, porque hay muchas empresas capitalistas que han empezado a meterse en un montón de proyectos de código libre con diversos fines, como que hacen lobby para ver cómo ese software, cómo se van tomando decisiones en la comunidad que desarrolla ese software. Y además de hacer lobby, muchas veces terminan como de contragolpe liberando el código de algunas invenciones suyas. ¿Para qué? Para que hayan un montón de programadores que se formen en esas tecnologías, que las incorporen dentro de su arsenal de cosas que saben, y después poder estas empresas reclutar a esa mano de obra entrenada en esa tecnología que liberaron en su momento para sus propias empresas. O sea, sería como si yo dejo tirado un montón de tornillos con una forma súper rara para que todo el mundo desarrolle destornilladores con esa forma precisa, y después agarro y les digo, vengan a mi empresa que tengo justo la herramienta, tengo justo el tornillo que necesita la herramienta que ustedes desarrollaron. Una cosa así muy perversa que además termina pareciendo progresiva cuando en el fondo esconde un montón de lógicas capitalistas. Seguinos en redes y en www.laizquierdadiario.com. Soy Dante Gniluk y este es el Popurrí Tech de la semana. Llamen a Musk, que Grok está en cualquiera. Hace unos días, Forbes reportó que Grok expuso más de 370.000 conversaciones con sus usuarios sin previo aviso. Esto quiere decir que cualquiera puede googlear lo que había en esas conversaciones, que van desde generar un tweet hasta instrucciones detalladas sobre cómo crear una bomba. Esta es la última en una serie de filtraciones de conversaciones privadas con IAs, que incluyeron a ChatGPT y a Meta. Casi como si estas corporaciones estuviesen más preocupadas por llegar rápido a monopolizar el mercado que por la seguridad de sus propios usuarios, ¿no? Pero Grok no es el único que está en una. Su creador Elon Musk está siendo enjuiciado por prometer sortear premios de $1 millón a votantes en las últimas elecciones de Estados Unidos. Algo que no solo no pagó, sino que usó para recolectar información privada de quienes se anotaban. Algo parecido a lo que hizo Milei con su dieta parlamentaria, pero con más presupuesto. Encima, la plata que promete ni siquiera es suya. Una investigación del New York Times reveló que SpaceX, una de las empresas de Musk, recibe miles de millones de dólares en subsidios estatales, para luego reportar pérdidas y gracias a eso no pagar impuestos. Déjanos en los comentarios cuál es tu multimillonario favorito que se la da de emprendedor, pero que en realidad se enriquece con la nuestra. Si llegaste hasta acá, ponenos like, compartí el podcast y dejanos comentarios. Decinos qué te pareció, hacenos críticas y sobre todo también si te interesa, hacenos aportes e ideas para próximos episodios. Este es un podcast de La Izquierda Diario. Como decíamos en la primera parte, hay muchas veces que los capitalistas terminan haciendo algo libre, en términos del software libre, por contragolpe, como me gusta decir a mí, en el sentido de que no es de buenos samaritanos que liberan algo, sino porque necesitan de alguna manera mejorar las condiciones en las que compiten contra otras empresas. Nombrábamos antes el caso de Apache, Spark o un montón de software que capaz para la gente menos relacionada con la programación no van a sonar tan conocidos, pero créannos que están detrás del funcionamiento de los servidores de un montón de cosas, que decíamos, bueno, los capitalistas las liberan para que la gente los aprenda a usar y después tener mano de obra entrenada de manera medio gratuita en esas herramientas. Y hay otro movimiento paralelo que ocurre ahora metiéndonos en el mundo de la inteligencia artificial con el tema de los modelos de LLMs que hemos explicado antes, ¿no? Estos modelos de lenguaje natural grande, que también a veces se liberan, pero que incluso esto tiene un montón de límites ya desde el vamos, mucho más claros que incluso los del software libre, porque, bueno, primero que no siempre los liberan en términos de que se conozca todo el modelo y su funcionamiento y todos los secretos que hay detrás, sino que hacen una especie de soft liberación, podríamos decir, ¿no? Sí. El caso más emblemático es el de Llama, que es el LLM de Meta, de Facebook, de Zuckerberg, que básicamente, después de tener un rendimiento magro bastante malo,
hizo como una cosa así media open de liberar, que básicamente en realidad lo que libera, como decían acá, es abrir los parámetros. Básicamente es con esos parámetros vos lo puedes cargar en tu computadora, si es un node pequeñito, si no es alquilar un software o en una nube o algo, utilizarlo y correrlo ahí, y esos parámetros te pueden replicar cómo funciona el modelo, pero no te liberan ni los datos para poder auditarlos, para poder tenerlos, que son datos que obviamente se apropian de muchas veces del uso, en este caso Facebook, Instagram, y no sé bien qué más tiene el dataset de Llama. Y que aplica más bien como una especie de dumping empresarial, ¿no? O sea, dicen, te vamos a hacer esto gratis, simplemente porque es peor que la competencia y porque no vas a estar dispuesto a pagar por Llama, porque para pagar pagas por Gemini 2.5, por GPT, por Claude o alguno de ellos. Entonces, en ese sentido, más bien es un aspecto que entiendo yo como algo comercial. Básicamente es, te lo doy gratis, utilízalo, aunque es medio peor, incluso no sé, lo tenés en WhatsApp. No sé cuánta gente, estaría interesante tener ese dato, cuánta gente utiliza el Llama de WhatsApp y realmente no funciona ni de cerca como software libre, si bien se presenta como open, o bueno, otro caso súper emblemático que es GPT, que es OpenAI, ¿no? Digamos, es el emblema invertido con Elon Musk y otros atorrantes que básicamente intentaron en su momento presentar la inteligencia artificial desde un punto de vista abierto y son más bien brandings o formas de vender, de hacer marketing de algo que no es así como está el greenwashing, este sería como un openwashing, no sé. Openwashing, me gusta ese concepto. A ver, para el que no conozca mucho la historia detrás de OpenAI, ¿podrías contar así brevemente por qué vos la pones como ejemplo de este openwashing? Bueno, en realidad, si bien no soy experto en la historia de OpenAI, se funda en su momento con esta idea, con inversión de pensar cómo vamos a hacer para desarrollar inteligencia artificial. Incluso Elon Musk, que es uno de los fundadores, después se va peleado con Sam Altman. No solo Sam Altman, sino creo que es Ilya Zuckerberg, no sé bien cómo se pronuncia el apellido. También hay muchas peleas. Bueno, está el caso que hace un año o un año y pico, ya me pierdo un poco en el tiempo, lo echan a Sam por una semana o por un fin de semana, después vuelve y echan a los que lo habían echado o a los otros del board. Evidentemente hay una pelea. La inteligencia artificial tiene un debate ético muy importante sobre los usos y sobre los peligros que nos trae acá. Y en ese debate muchas veces hubo firmas de Elon Musk o Yoshua Bengio u otro, Elon Musk y Yoshua Bengio nada que ver, ¿no? Pero firmaron una carta, un paper juntos diciendo hay que frenar, hay que alinear y hay que ponernos de acuerdo sobre cómo es el desarrollo y la carrera de AI. Y en realidad estamos atrás. Ahora que Elon Musk está desarrollando Grok y si bien está un poco atrás, más o menos está empatándola, no creo que esté muy a favor de frenar, más bien. Bueno, endorsó al gobierno de Trump, ahora se pelearon, bueno, esta gente va y viene todo el tiempo, pero con una lógica de vamos en la carrera de IA contra China, vamos más o menos unidos en la que podemos, si no nos separamos, Estados Unidos apoya esa carrera, nos financia, hace el proyecto Stargate, que era un proyecto inmenso, creo que 400.000 o 500.000 millones de dólares, que no sé la verdad en qué estado está, y en ese sentido ya no nos preocupa tanto los desafíos que lleva a la sociedad este desarrollo sin precedentes de la inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, en resumidas cuentas, con lo que hay que quedarse es que había una empresa o una organización que medio era incluso hasta medio sin fines de lucro y que era sin fines de lucro. Que el nombre Open venía de, bueno, vamos a investigar esta tecnología juntos de manera abierta en el sentido de ponerla a disposición del público. En un momento los tipos alcanzan un grado de desarrollo de algo que consideraron evidentemente rentable, ¿no? Que fue previo al ChatGPT 3 punto y pico, podríamos decir, que es el que más o menos hizo popular. Y ahí en el medio, de todas las organizaciones que venían haciéndole funding, o sea, poniéndole plata a esta organización sin fines de lucro, dan un giro legal ahí y dicen, bueno, a partir de ahora vamos a poder lucrar. Empiezan a cerrar el acceso a los modelos. Bueno, y por eso es que poníamos un poco este ejemplo del openwashing, que ya me parece que es un concepto espectacular que voy a adoptar, así como el verbo endorsar, que me pareció muy bueno de recién. No, y una cosa más, porque me quedé pensando, dándole vueltas, que muchas veces es fácil y está muy bien también hacerlo, pegarle a OpenAI, pegarle a Elon Musk, pegarle a Grok, digamos. Pero hay mucho de este openwashing en un montón de lugares. En China hay mucho, por ejemplo, cuando DeepSeek salió y presentó un modelo que también, entre comillas, era open o es open, y entre comillas es importante ponerlo claro, se vendió como
lo privativo de Estados Unidos versus lo abierto de China, nada que ver. China tiene las mismas características, no es open, es igual de open que Meta, es igual de open que lo fue en su momento cualquiera de estos tipos de desarrollos, como pueden ser lo que fue en su momento OpenAI. Y en definitiva hacen una carrera también que están peleando, están disputando entre capitalistas apoyados por sus estados en cada caso diferente. Y ahora, justo hace 2 días, salió que Alibaba también firmó algo muy parecido a lo que firmó en su momento Elon Musk, diciendo alineémonos, no repitamos esfuerzos, todas cosas que cualquier persona que lo lee dice, che, está bueno, tiene sentido lo que dice, pero hay que traducirlo un poco, hay que entenderlo, hay que interpretarlo desde qué contexto y para qué se dice, ¿no? Hay mucho de lo que se dice, pero de fondo vos entendés que en realidad están disputando otra cosa de fondo y no están disputando realmente pensar un alineamiento internacional de inteligencia artificial, sino pelear una carrera armamentista, o en este caso carrera de IA, y poner esos debates es importante para no quedarnos como una empresa la menos mala, porque bueno, depende de qué lugar lo veas y depende de dónde estén, van cambiando esos roles y en definitiva todos quieren, o todas estas empresas quieren lo mismo, que es ganar plata, ganarle competencia y market share a sus competencias. Una primera idea entonces es esto, de que no todo lo que las empresas liberan, lo liberan realmente y no siempre, es decir, casi nunca, es por buena voluntad, sino que hay motivos más oscuros por detrás. Y otra cosa que me interesaría... Perdón, yo quiero separar una cosa, porque antes lo dije y quizás quedó mezclado y es importante separar, que algo es Elon Musk, un empresario, y otra cosa son los académicos que en inteligencia artificial son muy, muy relevantes. El caso de Joe Bengio, el caso de Geoffrey Hinton. O sea, hay académicos que están muy a la vanguardia en esto, que son los que han desarrollado gran parte de lo que hoy se ve como OpenAI, como GPT, como un gran producto, pero que ahí sí hay que prestar atención, ahí sí hay que tener en cuenta, porque son personas que saben mucho, que están muy implicados en gran parte de estos desarrollos, pero que muchas veces se los corre, porque cuando opinan éticamente ya no interesa tanto la ética de lo que opinan, sino más bien sus desarrollos más desde el punto de vista intelectual o matemático de programación y demás. Tal cual. Sí, y yo lo otro que quería traer a colación es que, bueno, alguien puede estar pensando en su casa escuchando esto, bueno, open source, open weight, es todo más o menos parecido, ¿en qué me afecta a mí? Si a fin y al cabo lo puedo correr en mi computadora, o sea... Bueno, ahí es importante entrar a ser un poco más minuciosos en que, bueno, esto de open weights, o sea, tener los parámetros y la posibilidad de correr el modelo en tu computadora o en tu servidor, tiene un montón de limitaciones. Por ejemplo, no lo podés personalizar, no le podés cambiar un montón de cuestiones de cómo es la arquitectura de las redes neuronales que están atrás de cómo funciona eso, para vos hacerlo tipo un fine tuning o hacerlo más óptimo o reentrenarlo para un propósito que vos quieras hacer. O mismo, ¿qué sesgos tiene este modelo? Bueno, no lo sabés a menos que hagas una evaluación, digamos, que por otro lado sería extremadamente costosa, de un montón de aspectos que solo los puede saber el que realmente tiene los datos con los que fue entrenado, el que realmente accedió a correr un montón de benchmarks, tomarse el tiempo de ver cada uno de esos benchmarks en qué da, el que realmente le puso un montón de trabas y le dijo no responda sobre este tema, o capaz no lo hicieron explícitamente, pero lo entrenaron de una manera en la cual es menos probable que hable de esto, más probable que hable de esto. Entonces hay un montón de cosas en finito que lo que termina pasando es que pasa como objetiva, como una verdad objetiva lo que dice el LLM, que en realidad, bueno, acarrea un montón de cuestiones más complejas por detrás que tiene esos límites, ¿no? Que no sea realmente libre. Sí, y si no nos creen, prueben también en ustedes utilizando cualquier herramienta de inteligencia artificial que dibuje una persona que está limpiando y seguramente le aparece una mujer y posiblemente una mujer de piel color negra, o prueben dibujarme un CEO o sin género y te va a aparecer un hombre muy hegemónico de 40 a 50 años en traje, porque es lo que ve, lo que aprende, que parte de una realidad real, valga la redundancia, que es que la mayoría de los CEOs son hombres blancos, la mayoría de las que limpian son mujeres y de clase social más baja, pero que eso se reproduce y se replica en lugar de tratar de contener los sesgos, de hacer una curaduría, de tratar de aprender de esa realidad para tratar de transformarla, porque si no, todas las publicidades, todo lo que se hace utilizando IA generativa, más bien va a reproducir parte de los sesgos que son los que venimos trayendo como sociedad
en general. Muy bien. Bueno, entonces con esto lo que queremos decir, o al menos con lo que yo me quedo, es, bueno, siempre vamos a aprovecharnos de todo lo que liberen, lo vamos a pensar cómo usarlo de la manera que nosotros consideremos más progresiva, pero tampoco hay que ser ingenuos y también hay que tener una crítica más afilada y no separar esa crítica a un aspecto particular, como puede ser lo que es open weight o lo que es open source, de una crítica más general de que todo lo que funcione bajo este sistema en última instancia es susceptible de ser apropiado por algún capitalista y de ser redirigido a una lógica comercial, a una lógica que vaya en contra de los intereses de las grandes mayorías y de todas las miserias que ya conocemos al sistema. Si te parece, yo te iría preguntando, así como este debate de las IAs abiertas o privadas pone de relieve estas lógicas y pone de relieve que, bueno, también qué infraestructura uno necesitaría, ¿no? Qué centro de datos uno necesitaría para procesar toda la info que procesan y que eso se toca, digamos, directamente con lo que veíamos en la primera parte de la necesidad de la infraestructura para el software libre. Entonces, teniendo en cuenta esas similitudes, yo te iría preguntando con qué vos te quedás de aspectos progresivos y con qué vos te quedás como límites del movimiento de software libre en general y de estas cuestiones en particular. Como progresivo, dos cosas. La capacidad de cooperación social es inmensa y se ha demostrado una vez más. Y en segundo plano, lo que decíamos en la primera parte del capítulo, que tiene que ver con la gran capacidad que tenemos para desarrollar y para innovar sin necesidad de lucro, ¿no? Cuando hay debate sobre la posibilidad del socialismo, muchas veces los procapitalistas, los liberales y demás ponen en cuestión que en el socialismo no habrá incentivos o al no haber lucro, los incentivos se perderán, y creo que es una muestra innegable, irrefutable de la capacidad que tenemos para crear sin necesidad del dinero, siempre y cuando tengamos las necesidades cubiertas. Y como límite, yo creo que no se puede separar la lucha del software libre o de la propiedad intelectual de la lucha contra el capitalismo, y eso me parece que también es importante dejarlo en claro. Y te agrego una cosita ahí que conversábamos en la preparación de este episodio, que tiene que ver con, bueno, pensar en los... No lo tengo cuantificado, pero me voy a arriesgar a decir cientos de miles, si no millones, de programadores que han colaborado y colaboran activamente con proyectos de software libre, muchos de ellos con la intención de estar haciendo lo correcto, o sea, de decir, ¿qué hago? ¿Destino mi tiempo al desarrollo de un algoritmo que algún empresario va a usar para explotar a la gente? ¿O destino mi tiempo a proyectos que son libres, que otros se pueden reapropiar, etcétera? Bueno, todas esas intenciones que creo que vamos a coincidir acá, que son realmente nobles y que nosotros en última instancia peleamos por una sociedad en la cual esa sea la norma, tienen un límite muy claro bajo el capitalismo, que es que siempre todas tus buenas intenciones y el desarrollo al que vos le pongas muchas ganas, si se queda solo en algo tecnológico, de nuevo, es susceptible de ser apropiado por un capitalista, es susceptible de que termine usándose para propósitos totalmente contrarios a los que vos pensaste, y de que termine alimentando, ¿no?, a esta máquina de ponderar la ganancia y la individualidad por sobre todo lo demás. Muy distinto sería en una sociedad, ¿no?, en la cual no reinara la ley de valor y no reinara pensar qué es lo que me puede hacer a mí rico explotando a otros, y entonces toda esa cooperación que vos decías que es uno de los aspectos progresivos realmente podría liberarse. Todo lo que conversábamos antes de lo que es construir sobre lo que otros ya construyeron realmente podría expandirse muchísimo, y creo que podría dar lugar a desarrollos que hoy realmente son impensados, que hay pequeñas muestras de lo increíble que puede ser la cooperación y la creatividad humana, pero que si le quitáramos las trabas que hoy lo están encerrando, realmente no sé si hay cosas que no nos imaginamos hoy que podrían ser posibles. Muy bien, de acuerdo. Bueno, como siempre, vamos a terminar con un pedido, que es que de nuevo le den like y difundan este episodio, que comenten de qué les gustaría que hablemos. Si les interesa más el tema de la inteligencia artificial, está el episodio 1, también para que escuchen, que le dedicamos enteramente a ese tema. Si les interesa el tema de las infraestructuras tecnológicas, en el episodio 0 entrevistamos a Ekaitz Cancela. Vayan y cuéntenos qué les parece. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Chau, chau, nos vemos la próxima.
Esto fue un podcast de La Izquierda Diario.